No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro segmento informativo. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este espacio y, por supuesto, Jordi, contigo. Gracias, Marcelo. Para mí también es un placer. Les cuento, Erekat va buscando las excusas para dar el portazo en Amán. En definitiva, es la crónica de una confrontación anunciada. Ashton llegó, vio y exigió a Israel, claro. Sigue fielmente el guión de siempre. En tanto, el rey jordano Abdullah aludió al posible deterioro en la relación con Jerusalén a menos que Israel demuestre su voluntad para hacer avances significativos para reavivar las negociaciones. Todo un despliegue de cinismo e hipocresía. Finalmente, un libro que continúa la larga tradición de falsificaciones históricas palestinas para incitar el odio. Una vez finalizada esta primera parte del informativo, Raquel nos acercará a la agenda cultural, pero comenzamos ya con Jordi. Vamos, Marcelo, con esas negociaciones entre israelíes y palestinos. Una amarga confrontación estalló entre el jefe del equipo negociador israelí, Isaac Molho, y el jefe negociador palestino, Saeb Erekat, durante su reunión celebrada en Jordania el sábado, después de que Erekat se negó a que un oficial israelí de alto rango presente la posición de Israel sobre medidas de seguridad. Israel ha informado a los palestinos que presentará su posición sobre la cuestión de las fronteras a finales de marzo, pero Molho decidió llevar con él a la reunión del sábado al jefe de la División de Planificación Estratégica del Ejército israelí, el general de brigada Asaf Orion, a fin de presentar una detallada posición de las medidas de seguridad. No tengo el mandato de negociar acuerdos de seguridad hasta que presente los documentos detallados con su posición sobre la cuestión de las fronteras y en el tema de la seguridad, dijo Erekat. Los palestinos están preparando el terreno para abandonar las negociaciones y para el cierre de la puerta, dijo un funcionario israelí de alto rango. En principio exigían que Israel presentara su proposición. Ahora parece que no se puede negociar. Erekat ya ha encontrado la oportunidad de decir no de esta manera. Cada vez está más claro que los palestinos han ido a Amán como un acto de propaganda para intentar imponer en la comunidad internacional la imagen de haber intentado dialogar con Israel y no haber podido llegar a ningún acuerdo debido a la intransigencia de Jerusalén. Pero la declaración de Erekat diciendo que no tiene mandato para negociar acuerdos de seguridad, cuando la seguridad, por todos es sabido, es el aspecto más sobresaliente de las negociaciones, es toda una declaración de intenciones, es decir, seguir fiel a la política de no negociar. Solo se sientan a la mesa cuando las cuestiones internas o de coyuntura internacional hacen que sea necesario o ventajoso. Pero cuando lo hacen es solo para ganar tiempo. Al final, siempre abandonan las conversaciones, lo hizo Arafat y lo seguirá haciendo Abu Mazen. Su razón de ser es el enfrentamiento. En este contexto, la paz es un mal innecesario. Solo sirven las victorias. Sin ellas la paz no tiene ningún sentido. Y la victoria no puede alcanzarse por la paz. En su cosmovisión, la victoria debe ser total. Con todo lo que ello significa, el aniquilamiento de Israel. A ello, en definitiva, llamó el muftí de Al-Fatah. Y ahora seguimos hablando de una noticia con la que empezábamos ayer, hablando de la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Catherine Ashton, y su llegada a los territorios palestinos. Ayer pidió a Israel que abra las fronteras de la Franja de Gaza al libre paso de personas y mercancías. En una breve comparecencia ante medios de comunicación durante la firma de un acuerdo para financiar proyectos de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, la UNRWA, según sus siglas en inglés, un acuerdo por 55 millones de euros, Ashton dijo que lo más importante es nuestro compromiso político con Gaza. Por eso siempre pido a Israel que reabra los pasos fronterizos y permita a la población de Gaza exportar e importar, indicó. Se trata de la tercera visita a la Franja de Gaza de la alta representante, quien abundó que el bloqueo que Israel impuso a ese territorio debe ser levantado para permitir a la gente moverse con libertad. A Ashton se le olvidó una cosa muy importante. No exigió el cese del ataque con misiles desde Gaza. Tampoco le pidió a Egipto que abra su frontera con este territorio.
Todos parecen olvidar que Gaza comparte fronteras con 2 países, pero que solo ataca a uno de ellos. No creo que Ashton le dijera nada a Francia cuando impuso el control de fronteras con Italia para que no llegaran los refugiados libios a su territorio, ni que le diga nada a Estados Unidos en materia inmigratoria. En definitiva, ¿por qué deben poder entrar los palestinos libremente a Israel? ¿Por qué es esa constante injerencia en los asuntos de un Estado soberano? ¿Acaso en los países de la Unión Europea todos los ciudadanos del mundo se pueden mover libremente? ¿Acaso no es lógico que cada país tenga su política inmigratoria? Israel es atacado a diario desde Gaza, con lo que el bloqueo para impedir la entrada de armamento es una consecuencia lógica de esa agresión. Y aún así, Israel envía a diario toneladas de alimento y material de construcción, algo que nadie se molesta en publicar. Tal vez Ashton podría decirle a Ahmadinejad o al gobierno saudí que los judíos tienen el derecho de poder vivir allí, en esos países, como judíos. Y ahora vamos a Jordania, Marcelo. El monarca jordano, según informó la web de Yediot Aharonot, aludió al posible deterioro de la relación con Jerusalén a menos que Israel demuestre su voluntad para hacer avances significativos para reiniciar el estancado proceso de paz con los palestinos. Según el periódico Al-Quds Al-Arabi, Abdullah esperaba que el gobierno israelí hiciese concesiones significativas que permitieran al liderazgo palestino justificar su retorno a la mesa de negociaciones. Las fuentes de la publicación árabe indicaron que el rey jordano podría reducir o suspender las relaciones diplomáticas con Israel llegado el caso, reforzar las relaciones con la oposición jordana e incluso con Irán. Y otra vez, ¿qué le ha exigido Abdullah a los palestinos? Nada. A los palestinos históricamente nadie les ha exigido absolutamente nada, una impunidad histórica rampante. Pero más pertinente aún, ¿quién es Abdullah para exigirle nada a nadie? Máxime cuando Jordania es uno de los grandes culpables de la situación en Oriente Próximo, luego de atacar al recién creado Estado de Israel y de usurpar además el territorio del proyectado Estado árabe. Pero no quedó ahí, sino que se embarcó en otras 2 guerras de agresión contra Israel. Siempre estuvo del bando perdedor y aún así nunca pagó las consecuencias de su política. Israel debe conceder para que los palestinos puedan justificar su presencia en la mesa. Cinismo e hipocresía en estado puro, el modo árabe de la política internacional. Y ahora vamos a hablar de un libro. Al investigador palestino Nawaf Al-Zaro, que le llevó 15 años terminar su último libro, El Holocausto Palestino Continúa, que fue publicado hace poco en la capital jordana, como informó el diario Al-Quds Al-Arabi, que se publica en Londres. En su crítica por la aparición del libro, Rashed Abu Sawar escribió: dado que el holocausto palestino no se refiere únicamente a seres humanos, sino también a tierras, árboles, herencia y cultura, el autor le puso a su obra el subtítulo La supuesta Israel y la política de la purificación racial. Y dado que el holocausto palestino no terminó con la guerra de 1948 o después de la guerra de 1967, y dado que el modelo del holocausto sionista y la política del desarraigo todavía están activas y continuarán existiendo hasta que todos los palestinos sean arrancados de la tierra de sus mayores, podría describirse al holocausto palestino como algo que continúa. El objetivo de Al-Zaro, dice el crítico, es darle a la idea del holocausto palestino el estatus de verdad universal, pero de tal modo que no se limite al asesinato de miles de palestinos, sino una que incluya aspectos tales como la falsificación de la identidad de la tierra del pueblo, Palestina. Y ese es precisamente el objetivo del libro. No informar, sino llevar a los lectores a enfurecerse contra los israelíes y, contra los judíos. Esto es incitación pura y dura, apenas disfrazada de investigación. Me gustaría ver los hechos incontestables de los que habla Al-Zaro. La mentira palestina asume proporciones cada vez más gigantescas. Es la manera de confundir, de implantar la duda, para finalmente hacer de la falsificación la verdad. Y muy bien, llegados a esta parte, vamos a recibir a Raquel y la agenda cultural, pero antes, como siempre, nos despedimos de Jordi. Bueno, Marcelo, hasta mañana. Hasta mañana. Con todos nosotros, la voz de la cultura. Hola, la voz de la amabilidad. Hola, Marcelo. Que puedo, como tengo enchufados, ya sabes que los oyentes conocen que algunos de los autores o músicos tienen arreglos con voz. Bueno,
sí, un trato preferente conmigo, pues voy a decirles a nuestros oyentes, para empezar esta agenda cultural, que hoy en la sección de Musicando podrán oír el nuevo disco de Leonard Cohen. Muy bien. Así que un regalo que les hacemos desde Radio Sefarad, que les hace sobre todo nuestro realizador y compañero Jordi Torregrosa, que no le gusta tanto Leonard Cohen como a mí, o sea que tiene más mérito todavía. Bueno, otra buena noticia. La Semana del Libro Judío de Madrid comienza el 2 de febrero, así que ya pueden anotar en su agenda este día. Se celebrará en Sefarat, Israel, y bueno, es una exposición y venta de libros de temática judía en el Palacio de Cañete, con la participación de más de una veintena de editoriales españolas e internacionales. Habrá editoriales argentinas, mexicanas, de diferentes partes del mundo. Está abierta al público todos los días. Sí, muy interesante y muy variada. Ahora les contamos un poquito. Se desarrollará del 2 al 9 de febrero, de 17 a 20:30 horas. El sábado y el domingo también estará abierta por las mañanas de 11 a 14:30. Así que parece una actividad muy interesante para los domingos por la mañana, por ejemplo. Sí. Que está, no sé, que asistir a una feria. Me voy a quedar judío, con el papel así. Está muy bien, sí, pero déjamelo un poquito para que les cuente a nuestros oyentes, luego te lo doy, ¿vale? Es la ansiedad. Que el acto de apertura contará con la asistencia del director general de Sefarad Israel y el director de Sefarad Editores, Álvaro Albacete y Horacio Cohen, respectivamente. El sábado 4 de febrero a las 5 habrá narraciones tradicionales judías para niños. El lunes 6 se presentará el libro Tradiciones y Costumbres Judías de la editorial Sefarad Editores, y además la rabanit de la Comunidad Judía de Madrid, Coti Aserim Farache, nos hablará sobre el Shabbat y su significación en la cultura judía. Además habrá una proyección, la de la película Corazones Enfrentados, con Isabella Rossellini y Maximilian Schell. El martes, al día siguiente, la familia Masber, el retrato de un mundo y una cultura aniquilados en la Europa del siglo XX. Es un coloquio con la participación de los traductores de esta obra, Roda Enelde y Jacob Abekasis, que son maravillosos traductores y maravillosas personas también, que les conocemos muy bien aquí en Radio Sefarad. Al día siguiente, Raíces Judías en la música de Mahler, con otro gran conocido, Jorge Rosenblum, nuestro director. No lo conozco bien. Ay, muy buena persona. Sí. Muy buen músico y muy buen director. No estoy bromeando, lo digo de verdad. Bueno, y también le acompañará Arnoldo Lieberman, otra referencia en el mundo de la música y en el mundo de Gustav Mahler, porque ellos dos hablarán de Kadish por Gustav Mahler, este libro que publicó Sefarad Editores con motivo del centenario de este compositor. Y luego, el 9 de febrero, se presentará el libro Las tiendas de color canela, de Bruno Schulz, del que nos hablará muy pronto en un marcapáginas su editor, también Horacio Cohen. O sea que está esta feria del libro con multitud de títulos a su alcance, con un 10% de descuento. Así que, y además estas actividades culturales en torno a esta feria, a esta Semana del Libro Judío en Madrid. Muy interesante. Ahora sí me das la Sí, hojita. ahora Gracias. te la dejo. ¿Sigues? Seguimos. Creía que ibas a comentar algo sobre la feria, ¿no? Vale, pues entonces déjame decirles a nuestros oyentes... No, yo era por tener, para recordarlo y tener los horarios, todo. Vale, ya te lo recordaré. Bueno, se ha inaugurado en Toledo el programa cultural Toledo en Tablas, que está enmarcado en el 25º aniversario de la Declaración de Toledo como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Dentro de este programa cultural, desde el 24 al 29 de enero, el museo expone por primera vez en la sinagoga una caja que se expone tras un exhaustivo proceso de restauración, una caja, les comentamos, procedentes de la cárcel de Spandau, en Berlín. Esta pieza forma parte de la colección estable del museo y llegó a este museo sefardí de Toledo en enero de 2011 gracias a una donación particular de Antonio da Silva de Marín, en Pontevedra. Queríamos hablarles de este programa cultural Toledo en Tablas y también hacer mención del acto que se organizó en el museo ayer a las 7 de la tarde en la gran sala de oración de la sinagoga de Samuel Alevi,
que acogió el recital poético musical Tres Culturas en 25 formas y una voz muy importante, la del actor Francisco Valladares, que realizó un pequeño homenaje, bueno, pues a todas las víctimas de la SOA. Y este acto se enmarcaba en el Día Oficial para la Memoria del Holocausto y la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad, en el que quiso también participar el Museo Sefardí de Toledo. Muy bien. Y terminamos con flamenco. Olé. Sí, la Asociación Cultural Tarbut Sefarad Villa de Rota ha organizado la primera jornada por el flamenco, que tendrá lugar el próximo día 17 de febrero de 2012. Nos han querido invitar a todos, así que los que vivan en Rota o estén cerquita, pues les invitamos a unirse a esta celebración. El programa consiste en la proyección de la película documental Por el flamenco del director de cine israelí Shen Shemi y una actuación flamenca. En esta actuación también participará el percusionista israelí Liron Man, que está afincado en Jerez. Uh-huh. Y bueno, con el que queremos hablar en próximos días aquí en Radio Sefarad. Vamos a intentar tener una entrevista con él, porque bueno, es un israelí que llega a España, hace una muy particular inmersión en el flamenco, es muy interesante. A ver si nos acompaña en la radio. Sí, la verdad que sí. Bueno, en la película de Shen Shemi, bueno, aparecen algunos cantaores descendientes de Manuel de los Santos, Viejo Agujeta, es el apodo de este cantaor. Entonces hay una tertulia flamenca que se llama Viejo Agujetas, que participa con Tarbut Sefarad en la organización de esta primera jornada por el flamenco, que patrocina la Embajada de Israel en España y que, les recordamos, se celebra el próximo día 17 de febrero. Muy bien, pues anunciado todo. Muy bien, les hemos y dicho recordar lo de Leonard Cohen, ¿no? Muy bien. Bueno, pues hasta mañana y que disfruten de Leonard Cohen y de toda la programación de Radio Sefarad. Señores, señoras, bienvenidos a nuestro segmento informativo. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este espacio y, por supuesto, contigo, Jordi. Muchas gracias, Marcelo. Yo también estoy encantado de estar aquí. Si ayer decíamos que los palestinos habían encontrado la vana justificación para decir otra vez no a las negociaciones, hoy lo ha oficializado Abu Mazen. La previsibilidad es pasmosa. En Egipto ya hay muestras de la nueva concepción de lo que significa la libertad. En tanto, Ahmadinejad niega lo innegable. La economía iraní está desbarrancándose a pasos agigantados. Y finalmente, en Siria, la Liga Árabe ha hecho que hacía sin hacer nada más que garantizar el status quo. Una cosita más, ayer fue el 8º aniversario del portal Por Israel y queremos saludar a Dori Lustrón, su creadora, y a todos los colaboradores y lectores bis a 120. Muy bien, una vez finalizada la primera parte de este informativo, Raquel nos traerá su agenda cultural, pero comenzamos ya con Jordi. Y comenzamos con lo que anunciábamos ayer, Marcelo. El diario Haaretz ha informado que se están haciendo esfuerzos de último minuto para evitar el colapso de las conversaciones entre palestinos e israelíes, aunque las perspectivas son escasas. Luego de la reunión del miércoles, el primer ministro jordano, Nasser Yudé, emitió un comunicado en el que hizo lo posible por evitar declarar el fracaso de las negociaciones. Por su parte, Erekat dejó en claro que debido a que Israel no ha presentado su posición sobre la cuestión de las fronteras con un futuro Estado palestino, desde el punto de vista de los palestinos, las conversaciones han terminado. Incluso antes de la última reunión, Mahmoud Abbas se reunió en Amán con el rey jordano Abdullah y le dijo al monarca que desde su punto de vista Israel había seguido su curso sin resultados y que se había negado a reconocer las fronteras de un Estado palestino. Erekat dice que las negociaciones han naufragado porque Israel no ha presentado su posición sobre las fronteras. Pero ayer dábamos a conocer la respuesta del representante palestino cuando se le presentó la posición. No tenía mandato para negociar el tema hasta que no se presentaran los documentos detallados. Lo que no entiende Erekat, o no quiere entender, mejor dicho, es que una negociación es justamente eso, un acercamiento de posturas, una discusión de los términos para alcanzar un acuerdo. Ahora la opinión pública, siempre bien predispuesta a comulgar con la mentira, hará suya la versión palestina de un nuevo fracaso. Israel volverá a ser el culpable del fin de la negociación. En realidad no se trata de un fracaso, puesto que la intención palestina es justamente ese fracaso.
El fracaso lo justifica, a fin de cuentas. Siempre lo han hecho. El fracaso a la hora de construir un Estado y el fracaso a la hora de aniquilar a Israel. Han sido cuestiones ajenas a su realidad. El enemigo externo siempre a mano para explicarlo todo. Incluso la rampante corrupción. En medio, perpetúan el conflicto y a su vez, perpetúa la cúpula de Fatah y Hamás en el poder. Con el persuasivo lenguaje de una lágrima, como decía Churchill, van a vender su infamia. Y ahora nos vamos a Egipto. Las autoridades militares egipcias comunicaron, según publicó Reuters, a varios activistas prodemocráticos estadounidenses, entre ellos el hijo de un miembro del gabinete del presidente Barack Obama, que no pueden salir del país en lo que uno de los afectados definió como una detención de facto. Funcionarios de dos destacadas organizaciones no gubernamentales que promueven la democracia y reciben fondos de Estados Unidos dijeron ayer que en total 10 miembros de su personal no pueden salir de Egipto. Agregaron que las órdenes están vinculadas a investigaciones judiciales lanzadas el mes pasado sobre un número de ONGs por supuestas violaciones de las reglas relacionadas con la inscripción de organizaciones en Egipto. Entre los afectados se encuentra Sam Lahoud, que es director del Instituto Republicano Internacional, cuyo padre, Ray Lahoud, es el secretario de Transporte en Estados Unidos. Tal vez una muestra del nuevo Egipto. Si con Mubarak los derechos humanos valían poco, ahora todo parece indicar que no valdrán nada en absoluto. Pero lo verdaderamente significativo es que muchas ONGs justamente defienden a grupos palestinos que, de llegar al poder, instaurarían un régimen islamista en toda regla. Y esas mismas ONGs son las que atacan a Israel, donde justamente tienen libertad para actuar. Bien, y de Egipto a Irán. El presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad aseguró ayer, según el diario El Mundo, que su país no se ha visto afectado por las sanciones occidentales en referencia a las medidas que la Unión Europea y Estados Unidos han tomado respecto al petróleo y a las finanzas de la República Islámica. A su vez, el mandatario tendió supuestamente la mano al declarar que Teherán está dispuesta a negociar con las grandes potencias sobre el asunto nuclear. Estas potencias son las que forman el grupo 5+1, esto es, Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido, Francia y Alemania. Las potencias occidentales aseguran que Irán esquiva las negociaciones, pero eso no es cierto, sentenció Ahmadinejad, según la cadena de televisión estatal. Paralelamente, se hizo público un estudio del Instituto de Ciencia y Seguridad Internacional que asegura que es improbable que Irán consiga el arma nuclear este año porque aún no tiene la capacidad para producir el suficiente uranio enriquecido. El hecho de negar que Irán se haya visto afectado por las sanciones indica, casualmente, lo contrario. Además, aún no ha comenzado el embargo de la Unión Europea sobre los productos derivados del petróleo, lo que sí hará que se profundice aún más el varapalo que han impuesto las sanciones económicas internacionales. Y además, deslizar que está dispuesto a abordar negociaciones en lo referente al programa nuclear indica hasta qué punto las sanciones sí han afectado a la economía iraní. Bien, y por último terminamos hablando de la Liga Árabe. El secretario general de la Liga Árabe, Nabi al-Arabi, reiteró ayer su apoyo y confianza a la misión de observadores árabes en Siria y a su jefe, el general sudanés Mohamed al-Dabi. Así lo recogimos de la agencia EFE. Al-Arabi destacó en declaraciones a los periodistas en El Cairo que los observadores desempeñan sus funciones de una manera muy profesional y seria en medio de circunstancias muy difíciles. En el encuentro del pasado domingo de los ministros de Asuntos Exteriores árabes se acordó instar al presidente sirio Bashar al-Assad a que transfiera sus poderes al vicepresidente del país y formar un gobierno de unidad nacional en el plazo de 2 meses para convocar elecciones presidenciales. Siria ha rechazado esa petición de la Liga Árabe, a la que acusa de querer internacionalizar la crisis que atraviesa el país. Los estados del Consejo de Cooperación del Golfo decidieron esta semana retirar a sus observadores desplegados en Siria después de que Arabia Saudí lo anunciara el domingo pasado por la continuación del derramamiento de sangre y el incumplimiento del régimen de Damasco del Plan Árabe. Es decir, la Liga Árabe no ha hecho absolutamente nada. Bueno, nada no. Ha logrado quitar a Siria del foco de los medios de comunicación y del foco de las Naciones Unidas. En realidad han logrado mucho, porque una mano lava a la otra, y todos contentos en el poder. Desde esta perspectiva, sin hacer, han hecho mucho. Claro, no por los ciudadanos sirios, pero
¿cuándo le han importado los ciudadanos a ninguno de ellos? Y muy bien, finalizada esta primera parte, vamos a darle la bienvenida a Raquel y a la agenda cultural, pero antes nos despedimos de Jordi. Shabbat Shalom, Marcelo, que tengas buen fin de semana. Shabbat Shalom, igualmente. Y para no tenerlos esperando, la voz de la cultura está con nosotros. Hola Marcelo, hola a todos los que nos escuchan. Empezamos con una noticia tan buena como sorprendente, al menos a mí me ha llamado la atención porque según datos del Ministerio de Cultura, en 2011 el Museo Sefardí de Toledo fue el más visitado de todo el país, con 301.553 visitas, un 11% más que el año anterior. Y bueno, si el Museo Sefardí de Toledo gana, por ejemplo, al Museo del Prado o al Guggenheim, no sé, pues es para felicitarnos. Sí. Vamos a investigar un poquito más esta noticia porque tal vez se trate de museos que estén de alguna manera que sean más específicos o de cuestiones históricas o que no sean una pinacoteca, claro. No sé. Vamos a seguir el rastro de esta buenísima noticia con la que empezamos esta agenda informativa que nos lleva a hablar de Israel y de danza israelí, porque el ballet del Kibutz, procedente de Israel, inaugurará con su estilo contemporáneo el Festival de Danza 2012 que se celebrará en el Teatro Campo Amor de Oviedo, al que todos ustedes conocen porque es la sede donde se entregan los premios Príncipe de Asturias. Y esta compañía israelí presenta su espectáculo Infrared y representa, según nos informan desde este Festival de Danza 2012 del Teatro Campo Amor, representa la vanguardia de la danza en Israel, un país que junto con Suiza, afirman también desde comunicación del festival, son los dos grandes países emergentes en el mundo de la danza con compañías más novedosas y arriesgadas. Así que nos felicitamos de que cuenten con la danza israelí, que desde luego siempre estamos hablando de los sí, hablamos mucho de ellos, de las compañías israelíes por eso, por la vanguardia y el estilo contemporáneo que representan desde hace muchísimos años. Este festival es uno de los más importantes de toda España y también lo es el festival, la Fiesta de las Mil Caras, el 13º Festival Iberoamericano de Teatro, que se celebrará del 23 de marzo al 8 de abril en Bogotá, en Colombia, y que contará con presencia israelí también desde el mundo de la danza. Será con la compañía de Inbal Pinto y Absalom Polak, que presentan Russell Plus. Estos dos coreógrafos israelíes hacen un espectáculo con 12 sillas y muy pocos más elementos escénicos y junto con 6 actores bailarines vestidos con trajes sencillos y una estética muy cuidada que comentan se acerca a Jack Tati y Gogol. Y es una de las participaciones estrellas dentro de las 16 obras que representan lo mejor de las artes escénicas de todo el mundo. Decías 12 sillas, la película cubana, Las 12 sillas. No la conozco. No me acuerdo ahora el director de la película, ya lo buscaré. Vale. Y nos lo comentas en este espacio cultural. Igual que nosotros volvemos a retomar la noticia de la que les hablábamos. Recuerdan que un editor inglés, británico, quería publicar en fascículos make-up en los kioscos alemanes. Bueno, pues la audiencia de Múnich ha bloqueado por procedimiento de urgencia el lanzamiento de esta publicación de make-up, que como saben es un libro prohibido en Alemania. Y bueno, lo ha logrado acogiéndose a que vulnera las leyes de propiedad intelectual del libro con las que tiene Baviera hasta 2015, 70 años después de la muerte de Hitler. Lo habías comentado, justamente eso. Claro, habíamos hablado del intento de publicación y de que Baviera estaba reclamando que ellos tenían los derechos y que no era buena idea, no solo por los derechos, ¿no? La comunidad judía también había dicho que no le parecía muy oportuno la publicación de este libro. Nunca es muy oportuna. No, el editor, como les comentábamos en ediciones anteriores de esta agenda cultural, bueno, pues se amparaba en aquello de que no hay nada mejor que conocer el mal para
denunciarlo, y entonces ese era el motivo de que los alemanes conocieran Mein Kampf. Bueno, la los comunidad... grupos neonazis son ávidos lectores de Mein Kampf y de los protocolos. Se lo saben de principio a fin. Y eso no les corta un pelo de seguir odiando. Sí. Bueno, además, el editor británico no nos ofrece ninguna confianza, porque su intento empecinado de publicar esta edición facsímil le ha llevado al intento de hacerlo codificando, bueno, de alguna manera, espera que lo quiero decir bien, lo quería hacer publicándolo, pero el texto de manera ilegible, con el texto desenfocado, o sea, una tontería tremenda. ¿Para qué lo publican? Lo quería publicar sí o sí. Y finalmente, o sea, para los borrachos está bien. Claro, pero... la audiencia de Múnich lo ha bloqueado, como les decimos, y la comunidad judía ha dicho que bueno, Menos mal. que se ha felicitado por este bloqueo, pero también, claro, no son inocentes y saben que ahora en Internet este texto está al alcance de todos y que bueno, Sí, pero... Y en más de una librería también. Pero me parece un gesto interesante que finalmente no se publique. Sea sí, por lo menos desde el Estado que no se permita eso es un gesto interesante. Exacto. Y seguimos hablando del pasado nazi de Europa. Esta vez nos vamos a Holanda porque se ha inaugurado el Camino de la Deportación, el trayecto de 336 kilómetros que une el Teatro de Holanda en Ámsterdam con el Centro de la Memoria del Holocausto en el ex campo de concentración nazi de Westerbork, que ya saben que era un campo de tránsito en el que bueno se reunía a los judíos holandeses para luego ser trasladados a campos de exterminio como Auschwitz o más concretamente desde Holanda la mayoría iban a Bergen-Belsen, como le sucedió por ejemplo a Ana Frank. Sí. Bueno, se ha inaugurado este camino y se preguntarán qué tiene que ver el Teatro de Holanda en Ámsterdam con este terrible camino de la deportación que recorrieron tantísimas personas. Y es que este teatro, que era uno de los más importantes de Holanda, se convirtió en 1940 a partir de 1940 los ocupantes nazis le cambiaron el nombre, le llamaron Teatro Judío y solo podían actuar músicos y artistas judíos y el público solo podía ser judío. Me imagino que hasta que prohibieran también la participación de los judíos como espectadores o como actores en todo tipo de espectáculos. Bueno, pues aquí les reunían para después les llevaban a este campo de Westerbork desde el que partían a los campos de exterminio. Así que bueno que se ha inaugurado este camino que quiere ser un homenaje a estas víctimas judías y también gitanas de los nazis en Holanda. Importante, sí. El viernes es la inauguración oficial. Muy bien. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro segmento informativo. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este espacio y por supuesto contigo, Jordi. Gracias, Marcelo, para mí también es un placer. Venimos hablando ya hace un par de semanas de las sanciones a Irán. Pues estas nuevas sanciones, según indican oficiales israelíes, son bienvenidas, aunque limitan la capacidad para tomar la resolución de una acción militar. En tanto, estas mismas sanciones van golpeando a la economía iraní, como veníamos adelantando. Esta vez la noticia es la devaluación de su moneda, el rial. En el ciberespacio ocurre actualmente todo. Incluso las guerras se han trasladado a esa zona virtual, pero que puede afectarnos en la vida diaria. Los palestinos, en tanto, se golpean el pecho y dicen que se retiraron de la mesa de negociaciones por culpa de Israel. Pero los libros de texto para sus escolares dicen otra cosa bien distinta. No hay lugar para la paz en la conciencia colectiva palestina. Y muy bien, una vez terminada esta primera parte del informativo, Raquel nos traerá la agenda cultural, pero podemos comenzar ya. Empezamos, Marcelo, por las relaciones entre Israel e Irán. Oficiales israelíes admiten que las nuevas sanciones internacionales contra el programa nuclear iraní, si bien es bienvenido, limita las capacidades de Israel para tomar una acción militar. Mientras tanto, la ventana de oportunidades se está cerrando porque Teherán está trasladando sus instalaciones bajo tierra, según señala un reporte del sitio web del periódico Yediot Aharonot.
Según el rotativo, los funcionarios sostienen que Israel debería actuar antes del verano si quiere frenar efectivamente el programa de Irán. Una de las cuestiones claves del debate es cuánto daño puede provocar Israel y si vale la pena tomar el riesgo ante un posible contraataque. Si bien los líderes israelíes afirman que prefieren una solución diplomática, sin embargo, el Estado judío es escéptico sobre la determinación de la comunidad internacional y se niega a descartar el uso de la fuerza, subrayando que todas las opciones están sobre la mesa. Israel afirma que un Irán armado con explosivos nucleares constituye una amenaza a su supervivencia. También teme que si los iraníes consiguen la capacidad nuclear desatarán una carrera armamentística nuclear en la región que es en gran medida hostil hacia el Estado judío. Pues así, paradójicamente, y según indica este reporte, las sanciones económicas resultarían en un obstáculo para frenar la carrera iraní hacia la obtención de una bomba nuclear, puesto que limita el campo de maniobra para incluir dentro de las respuestas una militar. Está visto que solo con sanciones no podrán detener la determinación de un régimen fanático y dispuesto a perpetrar otro holocausto. Ni siquiera las sanciones y las presiones han podido hacer nada en Siria, mucho menos podrán en Irán, que cuenta con un ejército bien armado y numeroso, y con el control sobre gran parte del comercio del petróleo, que es una carta que puede, y de hecho lo hace, volcar voluntades a placer. Decíamos ayer que el reloj sigue su curso, y nada ha cambiado. Cada día que pasa puede ser un día menos en el futuro de una buena parte de la humanidad. Y seguimos hablando de Irán. El debate una y otra vez sobre qué hacer con el programa nuclear de Irán es tan peligroso como frustrante. Sin embargo, un hecho incontrovertible se ha añadido al creciente cuerpo de evidencias que sugieren que la última ronda de sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea han empezado a resquebrajar a los iraníes. El país está en mitad del pánico monetario. El gobernador del Banco Central de Irán, Mahmoud Bahmani, anunció una devaluación del 8% del rial iraní desde los 11,3 a los 12,2 por dólar. Hasta 2010 el rial se había mantenido durante años en un nivel relativamente estable de 9 frente al dólar estadounidense. De hecho, la crisis es mucho más profunda porque las tasas del mercado negro de dólares en Irán, la medida más pertinente para la clase comerciante que ha demostrado ser un apoyo fuerte del régimen islámico gracias a la generosidad del gobierno central, se dispararon a 23. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en su discurso del Estado de la Nación del martes, repitió la frase familiar de que no se descarta ninguna opción en referencia a la posibilidad de una acción militar preventiva si la capacidad iraní de armas nucleares parece inminente. El único escenario posible en el que una intervención militar no sería necesaria es uno en el que el descontento popular, similar al 2009, haga tambalear definitivamente al régimen. El problema es que, luego de las revueltas árabes del año pasado, no se puede vaticinar si un posible cambio de gobierno sería favorable a la terminación del plan nuclear iraní, o si el poder podría ser ocupado por otras facciones igualmente radicales. El tablero de Oriente no es tan predecible como podría parecer o haber parecido hace unos años. De hecho, Saddam Hussein se mantuvo en el poder debido a las sanciones impuestas luego de la Primera Guerra del Golfo, una coyuntura que terminó utilizando para cementar y unificar a la opinión de los iraquíes y para justificar su permanencia en el poder. Pensar que la mentalidad oriental se mueve por los mismos derroteros que la occidental es un error. Las culturas son muy diferentes y la cultura política no escapa a esta realidad. Son pueblos que han vivido bajo el reinado de familias o clanes desde hace siglos. Y ahora vamos a hablar de ciberespacio, Marcelo. El 57% de los expertos en seguridad global opina que se está produciendo una verdadera carrera armamentística en el ciberespacio, un dato que se desprende del informe sobre ciberdefensa efectuado por la compañía de software de seguridad McAfee. Finlandia, Israel y Suecia son los países mejor preparados en términos cibernéticos según este estudio, realizado en colaboración con la Agencia de Seguridad y Defensa. El 36% de los encuestados cree que la ciberseguridad es más importante que la defensa antimisiles y el 45% equipara este ámbito de la seguridad al control en las fronteras. Para elaborar el informe, la Agencia de Seguridad y Defensa entrevistó a 80 expertos en seguridad de administraciones, empresas y universidades en 27 países y de forma anónima a 250 líderes en 37 países. Recordemos que los últimos ataques contra la Bolsa de Tel Aviv y contra la compañía aérea El Al
solo afectaron realmente sus páginas web, pero no sus sistemas operativos. Y estos ataques, además, lo que han conseguido es que esas defensas se cerraran aún más. La defensa de la soberanía cibernética, por denominarla de alguna manera, es vital. Ya no solo por los datos que puedan filtrarse, sino porque un ataque, por ejemplo, a torres de control en un aeropuerto, pueden resultar catastróficas. Y ahora vamos a hablar de una noticia que hemos recogido de la página web del Foro para la Coordinación para la Lucha contra el Antisemitismo. Los libros de texto utilizados para educar a los niños palestinos que viven en los campamentos de refugiados fueron puestos en evidencia en una sesión de información el miércoles pasado en el Capitolio de Estados Unidos, donde los expertos dijeron que las lecciones de la intolerancia y el odio hacia los judíos y a Israel llenan las páginas de los libros. El representante por Nueva Jersey, Chris Smith, el presidente del Subcomité de Derechos Humanos y copresidente de la coalición bipartita para combatir el antisemitismo, declaró ante CNS News que las donaciones de los Estados Unidos a la Agencia de los Refugiados Palestinos, la UNRWA, por sus siglas en inglés, hacen que el gobierno federal sea responsable del contenido de los libros, que año tras año ha sido explosivamente antisemita, antiamericano y anti-israelí. Según el Servicio de Investigación del Congreso, desde el comienzo de la UNRWA, en 1950, los Estados Unidos han provisto a la agencia con casi 4.000 millones de dólares en contribuciones, una contribución que ha ido en aumento a lo largo de la década pasada. Por su parte, Arnon Grois, autor de un exhaustivo informe sobre los textos escolares en Oriente Medio, que además ha asesorado al Departamento de Estado, muestra en dicho estudio que en el libro de Educación Nacional para el segundo curso, en la página 26, hay un mapa titulado Naciones Árabes y Musulmanas. En dicho mapa, Israel no existe. En los libros de lectura y de texto de 2011 para el noveno curso, en la página 24, las instrucciones le indican al alumno que concilie entre las siguientes líneas poéticas y las emociones que expresa. Y dice: la mañana de la gloria y la libertad roja regada por la sangre de los mártires, la esperanza para la liberación de Palestina. En el libro de lectura y de texto para el octavo curso, en la segunda parte de 2003, dice en su página 16, tus enemigos asesinaron a tus hijos, rasgaron el vientre de tus mujeres, cogieron de la barba a tus reverenciados ancianos y los condujeron a las fosas de la muerte. La paz no se construye sentándose solo a una mesa. La paz se construye enseñándola a los niños, plantando la idea inexorable de que es la única manera de convivir. Churchill decía que la guerra es una invención de la mente humana y que la mente humana también puede inventar la paz. Pues bien, los dirigentes palestinos inventan el odio y lo perpetúan. Y muy bien, llegados a esta parte, vamos a darle la bienvenida a Raquel, que nos trae la agenda cultural, y nos despedimos antes, por supuesto, de Jordi. Gracias, Marcelo. Hasta mañana. Hasta mañana. Y lo prometido es deuda. La voz de la cultura está con nosotros. Hola, voz de la amabilidad. Hola a todos los que nos escuchan. Empezamos con una buenísima noticia para los que nos gusta la música israelí y en concreto Idan Reichel, porque vuelve a visitarnos, actuará el 10 de febrero en la Sala Clamores de Madrid, esta mítica sala, un poco pequeñita para lo que... Pero está bien, así uno está cerquita. Bueno, para nosotros es fantástico, podemos estar a escasos metros de la cantante. De Cabra, ¿vale? Ya sabía yo que Idan te iba a interesar mucho menos que Cabra Casey. Me encanta. Sí, la verdad Tiene es que unos proyectos musicales su proyecto, el Idan Reichel Project, que bueno, que no solo es prestigioso y famosísimo en Israel, sino en prácticamente todo el mundo, pues claro, se queda un poco diluido ante Cabra, ¿no? Cabra Casey, que es de descendencia etíope, habla castellano, esperamos poder entrevistarla y bueno, forma parte de este proyecto junto con Idan Reichel desde hace mucho tiempo. ¿Sabes que se conocieron en el servicio militar, en el ejército? No. Y desde entonces pues colaboran juntos, como hace Idan Reichel con cualquier músico Colabora o cantante que le él. interese de cualquier nacionalidad. Hay una canción preciosa, Todas las palabras, que es con una cantautora colombiana, creo que es. Canta con una argentina en algún momento, en alguna canción también. Uh-huh.
Puede ser. Bueno, estamos deseando oír estas canciones de amor y tolerancia de Aidan Reichel. Les repetimos, el día 10 de febrero en la Sala Clamores. Y después su gira continuará en el Festival Sons 2012, que se celebrará en Santiago de Compostela. Así que si no están cerquita de Madrid o no viven aquí, pues quizá les venga mejor ver a Aidan Reichel en Santiago, en Galicia. Ahora te hablo de una conferencia, Creando el futuro de la medicina. El Campus Médico Universitario Rambán nos ofrece una conferencia multimedia impartida por el profesor Norberto Krivoy, que es director del Departamento de Farmacología Clínica del Centro Médico Rambán en Haifa, en Israel. Será el próximo domingo 5 de febrero por la tarde en los salones de la Comunidad Judía de Madrid, y todos los que estén interesados en acudir a escuchar esta conferencia, se pueden informar en la página web de la Comunidad Judía de Madrid. Hablamos ahora de Raúl Wallenberg. Ya sabes que este año se está conmemorando el centenario de su nacimiento, y no solo por esto, sino por diferentes presiones, Suecia ha decidido reabrir la investigación sobre la muerte del diplomático que salvó a 100.000 judíos, se estima. Es una estimación aproximada. Se calcula que él proporcionó pasaportes falsos a unos 20.000, que convenció a los oficiales alemanes para que no masacraran a los 70.000 habitantes del gueto de Budapest. Por esto y muchas cosas más, fue en 1963 nombrado justo entre las naciones, y a este justo le rodea el misterio de cómo murió, de cómo falleció. Se sabe que fue capturado por el ejército soviético, que a pesar de todo lo que había hecho Wallenberg, consideró que era un espía. Que trabajaba para los norteamericanos. Fue detenido, interrogado y trasladado a esa estremecedora prisión de Moscú, la Lubyanka, tristemente conocida, donde falleció, se supone, oficialmente el 17 de julio de 1947. Lo que pasa es que ha aparecido recientemente un documento que demostraría que Wallenberg fue interrogado 6 días después de esta fecha oficial, y además siempre hay sospechas o testimonios de gente que asegura haberle visto en campos de prisioneros soviéticos, aún con vida. Entonces, entre que no se sabe muy bien cómo falleció, no se conocen las circunstancias de su muerte, y que se desea que no muriera de esta manera, y que muchos desearían que estuviera vivo por supuesto todos, pues la muerte de Wallenberg está rodeada de ese misterio, que además pues hay muchos historiadores que denuncian que las autoridades soviéticas y ahora rusas no han facilitado precisamente la investigación de cómo pudo fallecer Wallenberg. Entonces Suecia va a abrir de nuevo la investigación para revisar los más recientes documentos que puedan arrojar luz sobre cómo perdimos a Wallenberg. Coincidió con Sanskrit, sí, en Budapest. Desde luego, sí. Además trabajaron juntos para intentar salvar al mayor número posible de personas. Hablando de Wallenberg, se han presentado en Tel Aviv las becas Raúl Wallenberg 2012, y nos interesa traerlo aquí. Las organiza la Fundación Internacional Raúl Wallenberg y la Casa Argentina en Israel. Y también colaboran los amigos de Suecia de la Universidad de Tel Aviv. Y nos interesaba comentarles a quién se ha concedido, no tanto a quién se ha concedido las becas, que es a 2 estudiantes brillantes de la Universidad de Tel Aviv, sino sobre qué están trabajando estos estudiantes. Bueno, uno de ellos, Orna Carmel, está realizando una tesis sobre la percepción en Israel de los esfuerzos de los daneses para salvar vidas durante el Holocausto. Y la otra persona premiada que ha obtenido esta beca, Raúl Wallenberg, Jonathan Ashlev, está centrado en los debates internacionales y la política que condujeron a la Convención sobre el Genocidio de las Naciones Unidas entre 1944 y 1948. Así que temas muy interesantes. Muy interesante, sí. Y terminamos con una noticia sobre Hitler, que últimamente está muy presente, quizá demasiado, en nuestra agenda cultural, en la agenda cultural de los medios de comunicación. En este caso les comentamos que se ha subastado en Eslovaquia un cuadro pintado por el dictador, por Adolf Hitler,
se llama Paisaje marino nocturno. Fue realizado en 1913 cuando Hitler tenía 23 años. El comprador es estadounidense y ha pagado 32.000 euros por este cuadro que, bueno, que se le no vamos a entrar a calificar, ¿no? Ojalá se le atraganten los 32.000 euros. Nos comentan desde la compañía de subastas de arte, que ha sido la que ha vendido este cuadro, que ha mostrado interés 11 clientes por esta pintura de Hitler. Los últimos fueron de Francia, Japón, Inglaterra y Estados Unidos. El cuadro mide 60 por 48 centímetros, pertenecía a una familia eslovaca que lo había adquirido en los primeros años de la primera República Checoslovaca entre 1918 y 1938, y según comentan desde la casa de subastas, esta familia ha intentado deshacerse del cuadro hasta que por fin lo han conseguido. Bueno, es muy fácil deshacerse de un cuadro, lo que querrían sería lucrarse también al deshacerse, claro, de él, ¿no? Con esa firmita ahí. Sí, no es el primero que se vende recientemente con la firma de Hitler. Hace pues escasos en diciembre se subastó esta misma galería, esta misma casa de subastas, otra obra que alcanzó la cifra de 10.200 euros de venta. Y bueno, como termina el artículo del País, que es de donde hemos recogido la noticia, dice: hoy en día Hitler podría haber vivido de su arte. Lo dudamos, porque no sabemos, no entramos a valorar la calidad pictórica, ¿no? Y termina el artículo: lástima que no decidiera hacerlo hace 70 años. Sí. Es que en realidad no creo que hoy en día Hitler pudiera vivir de su arte. Vive de su arte porque mató a 6 millones de judíos. Exactamente. No por su calidad artística. No lo pudo hacer Van Gogh porque en el momento era un cambio artístico. Ahora sí podría vivir de su arte, pero porque era un genio del arte. Hitler no era un genio del arte y era un asesino en masa. Exacto. Así que nada, pues no sabemos qué desearle a este comprador estadounidense que ha pagado 32.000 euros por la obra. No, que ojalá pierda otros 32.000 y otros y otros y otros. Y ojalá la Academia de Bellas Artes de Viena le hubiera admitido a este pintor austríaco que luego, bueno, se convirtió en ese monstruo que todos conocemos. Así es. Así que, bueno, no sé si va a haber más noticias sobre Hitler. Ya les comentamos, un montón de días hablando de Hitler o de Eva Braun o de Make-up. Sí, porque es increíble que aún hoy, después de todo lo sucedido, de toda la información que hay, siga siendo un reclamo para vender. Sí. Que todavía ese nombre venda. Eso es llamativo. Pues con esta indignación un poco... Tremendamente indignados y esperando que venga Idan Reichel. Eso. Y Cabra, nos despedimos hasta mañana. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro segmento informativo. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este espacio y, por supuesto, contigo, Jordi. Gracias, Marcelo. Para mí también es un placer compartir este espacio. Hamas sigue buscando hogar. Sí, aunque parezca absurdo, a ellos, muy palestinos, no les gusta vivir en Gaza. En tanto, Siria se va resquebrajando. Según un líder de la oposición, Al-Assad perdió el control de aproximadamente la mitad del país. En España llega Hispan TV, una nueva televisión para el odio iraní de siempre. ¿Cómo es posible que un satélite de capital español sirva para difundir este mensaje? Un mensaje, pero de apoyo, fue el que recibió Israel del ministro de Exteriores de Canadá. Y muy bien, una vez finalizada esta primera parte, Raquel nos traerá la agenda cultural, pero si te parece, comencemos ya. Y comenzamos hablando de Ismail Haniyeh. La agencia EFE informó que el jefe del gobierno de Hamas en Gaza, Ismail Haniyeh, inició ayer una gira al exterior en la que visitará, entre otros, Irán y Qatar, con el fin de ganar apoyos para la causa palestina y expresar su agradecimiento a los gobiernos que le brindan ayuda. Haniyeh se reunirá mañana, por hoy, con el emir de Qatar, explicó a los medios Youssef Redka, asesor político del primer ministro islamista, que indicó que los temas a tratar en el encuentro serán la situación política y la reconciliación interna palestina. Además de Qatar e Irán, Haniyeh podría visitar otros países árabes a los que ha sido invitado, aunque su equipo no ha difundido cuáles. Haniyeh, primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina de 2006 a 2007 y ahora del gobierno de Hamas en Gaza, no suele salir al extranjero. La primera y única vez que lo hizo desde 2007 fue
fue entre finales de diciembre pasado y principios de enero en una gira que le llevó a Egipto, Sudán, Turquía, Bahrein y Qatar. Hamás busca un hogar para su cúpula. Al parecer no pueden o no quieren vivir con sus conciudadanos. Hamás busca además dinero. Dedicados a la empresa del odio y el ataque, no tienen tiempo o ganas para producir y generar ganancias lícitas. Hamás va a encontrarse en definitiva con los suyos, con aquellos que piensan y obran como ellos, con los que también explotan el negocio del odio. La única diferencia es que tuvieron la fortuna de estar sobre un mar de petróleo. Nada más. Donde sí hay más diferencias es en Siria. Así es, Marcelo. El líder de la oposición siria, el coronel Riyad Assad, comandante del ejército de Siria Libre, dijo ayer, según Haaretz, que aproximadamente la mitad del país ya no está bajo el control de las fuerzas del presidente Bashar al-Assad. El ejército de Siria Libre, que ha logrado reclutar a más de 25.000 desertores del ejército regular y ciudadanos que hasta ahora aparentemente se ha abstenido de tomar el control de más territorio por temor a que el régimen responda con más fuerza y produzca un aumento significativo en el número de víctimas. Está también la razón por la que, al parecer, el grupo de oposición se retiró de los suburbios de la capital, de Damasco, el domingo, tras un ataque de las fuerzas del régimen en el que las fuerzas de oposición fueron bombardeadas por los tanques. Ya comienzan a vislumbrar dos Sirias, cada vez más distanciadas. Una distancia medida en cadáveres que ya nadie cuenta, en historias que nadie se molesta en reproducir. Los muertos no tienen nombre, no salen en televisión ni en informes conmovedores. Los muertos que Siria mata no son material de titulares, de indignaciones ni de preparativos para socorrer a los que aún están vivos. No son motivo para la presteza de las Naciones Unidas. De hecho, Ban Ki-moon viaja a Israel y no a Siria, un hecho muy poco llamativo para la gran mayoría de la opinión pública. La muerte ha adquirido distintos valores según quiénes pongan los cuerpos y quiénes las balas. La muerte ha devenido un reclamo propagandístico nada desdeñable para unos. Para otros, la muerte es el anonimato de siempre. Y lo de siempre, en definitiva, nos llega ahora desde Irán, un Irán, por obra de la televisión, cada vez más cerca. Así es, el diario La Razón dio a conocer que Irán ha inaugurado oficialmente en Teherán Hispan TV, una cadena internacional en español con la que el Servicio Internacional de la Radio-Televisión iraní pretende acercarse a los 500 millones de hispanohablantes, según ha informado el canal en su página web. Según han informado sus responsables, Hispan TV nace con la gran vocación social y con la intención principal de construir puentes entre los pueblos de Irán, América Latina y Europa, además de Oriente Medio, difundiendo contenidos a menudo ignorados por los medios de comunicación. La programación de Hispan TV está compuesta por telediarios cada 2 horas, documentales, series y películas. El canal que ahora mismo emite en pruebas desde hace un mes, se hace desde Teherán por más de 60 profesionales iraníes, españoles y latinoamericanos. Pero la verdadera cara de Hispan TV la dieron a conocer los propios iraníes a través de su canal en inglés, Press TV. El jefe del Servicio Mundial de Radiodifusión de la República Islámica de Irán, el IRIB, Mohamed Sarafraz, dijo que Hispan TV sirve como un conducto para los lazos entre Teherán y el bloque antiamericano en América Latina. Sarafraz argumentó que el papel destacado de la IRIB para reforzar el despertar islámico y exponer la verdadera naturaleza de la arrogancia mundial ha enfurecido a las potencias hegemónicas mundiales. En un discurso pronunciado en la ciudad de Sharekort, al oeste de Irán, el 16 de junio de 2010, Ahmadinejad se refirió a los judíos que fueron a Israel como los mayores criminales que solo parecen humanos. Hace 60 años ellos, por Occidente, reunieron a lo más sucio y a los más grandes criminales, que solo parecen ser humanos, desde todos los rincones de la tierra. Los organizaron y armaron bajo pretextos falsos y artificiales, fabricando información e inventando historias, haciendo clara alusión al Holocausto. Les facilitaron la propaganda y el apoyo militar para que pudieran ocupar las tierras de Palestina y arrancar de raíz a la nación palestina. Esta es la nueva televisión que llega a España y a muchos países de América Latina. A Israel lo que llegó fue la muestra de apoyo del ministro de Exteriores de Canadá.
En la web del Foro para la Coordinación para Contrarrestar el Antisemitismo, una noticia daba cuenta de las palabras del ministro de Exteriores canadiense en su discurso durante la apertura de la 12ª Conferencia Anual de Herzliya. Israel no tiene un mejor amigo en el mundo que Canadá, aseguró el diplomático. Ottawa siempre ha estado con Israel porque es una tradición canadiense defender lo que es de principios y justos, independientemente de si es popular, conveniente u oportuno, dijo este ministro. El gobierno de Canadá apoya a Israel con tanta fuerza, dijo, porque encarna los valores que Canadá tiene en gran estima y respeta, y porque es un faro de luz en una región que ansía la libertad, la democracia, los derechos humanos y el imperio de la ley. Cerrando la constante bombardeo de demonización retórica, las dobles raseros y la deslegitimación de Israel, el ministro de Exteriores canadiense caracterizó estas actitudes como el nuevo antisemitismo. ¿Qué más puede agregarse a las palabras del ministro canadiense? ¿Qué más puede hacer un país que respeta los derechos humanos, la ley, la democracia, las libertades individuales? ¿Qué más que apoyar a la única democracia en Medio Oriente? Muy bien, llegados a esta parte del informativo, vamos a darle la bienvenida a Raquel y a la agenda cultural, pero antes nos despedimos de Jordi. Bueno, Marcelo, pues mañana nos vemos. Hasta mañana. Hasta mañana. Y lo prometido es deuda, y nosotros las cumplimos. Las pagas. Las pagamos, eso. Las honramos. Vale. La voz de la cultura. No digamos lo mismo, que queda muy raro, ¿vale? Hola, gracias Marcelo, gracias a los que nos escuchan. Comenzamos con un recordatorio, el de la Semana del Libro Judío en Madrid, que comienza hoy en el Palacio de Cañete y que se prolongará hasta el 9 de febrero. Y no hablamos más aquí de esta feria porque vamos a hacerlo en la agenda de Sefarat Israel. Así Muy que bien. los que no nos escucharon con Horacio Cohen, que habló de este tema porque él es el responsable en la sección del invitado de Sefarat Israel de esta semana, pues tienen la oportunidad de refrescar fechas, citas, iniciativas, conferencias, Muy bien, presentaciones sí. de libros en esta agenda de Sefarat Israel que también se emite hoy. Interesante. Una muy buena noticia que procede de la ONU, donde no siempre... Qué raro. Sí, tienen esa sensibilidad para el mundo judío que hoy, Es para despistarnos. Sí, nos congratula. La ONU en Ginebra ha homenajeado a Karl Lutz, el vicecónsul de la Embajada de Suiza en Budapest, que a partir de 1942 y hasta el final de la Segunda Guerra Mundial salvó a por lo menos 62.000 judíos húngaros de los campos de exterminio nazi. La verdad es que alguien tendría que hacer un trabajo sobre Budapest, porque Sí, ahí fue un se dieron- centro de justicia y de justos, ¿no? Ujú. Hubo muchos de los justos Sí, no, pero se ayudaron en concentraron. Budapest. Sí. Se ve que se dio una calidad humana. Ujú. Además, fabulosa. a mí particularmente me interesa que sea un suizo, ¿no? Porque, bueno, tengo una cierta prevención hacia la postura suiza durante la Guerra Mundial y sobre todo su actitud hacia los judíos y las víctimas del terror nazi. Karl Lutz, como les contamos, era vicecónsul de la Embajada de Suiza en Budapest en estos tiempos terribles e ideó la Schutzbrief, un salvaconducto que inicialmente fue emitido con el consentimiento nazi para 8.000 judíos, pero que él se las arregló para que fuera falsificado miles de veces hasta conseguir convertir en legales al mayor número posible de personas. Sobre todo esto lo hizo a partir del 44. También en 1943 y en colaboración con la Agencia Judía en Palestina, él había sido cónsul allí entre 1935 y 1940, Lutz había ayudado a emigrar a 10.000 niños y jóvenes judíos. Pero bueno, esto a partir de octubre esta vía de escape se cerró y él tuvo que recurrir a este salvoconducto y a una casa, de nuevo nos recuerda a Sandbridge, en este caso la Casa de Cristal, que él consiguió dotar de estatus de extraterritorialidad y así conseguir que sirviera de refugio para cientos de personas, judíos y no judíos.
Era fotógrafo y también en sus informes a Suiza relataba que estaba terminantemente prohibido hacer fotos en Budapest, por eso hay muy pocos testimonios de la represión nazi en la ciudad y de la persecución de los judíos. Y como pasó en la mayoría de los casos con estos justos, cuando volvió a su país tras la Segunda Guerra Mundial, fue sancionado por el gobierno de Berna por haber actuado de manera irregular en su condición de representante político y no logró prosperar en la carrera diplomática. O sea, el gobierno le acusó de extralimitarse en sus competencias y de poner en peligro la neutralidad de Suiza. Bueno, menos mal que rectificó el gobierno a tiempo, un poco tarde, pero justo antes de su muerte, un poquito antes, en 1975, y sí le reconoció su labor. Su hija, que estuvo presente en este homenaje, comentaba que el principal motivo para estas acciones heroicas de su padre fue su convicción profundamente religiosa y que se espeluznaba al ver cómo eran tratados los judíos y que decidió hacer algo. Así que nuestro homenaje también para Karl Lutz. Homenaje y agradecimiento, claro. Desde luego. Viajamos ahora a Israel, que siempre es un destino que nos gusta, de la mano y de la obra de un creador pamplonés, Carlos Grijalva, que expone en esta semana hasta el 25 de mayo en Delimitations, que es la primera exposición que un museo de Israel dedica exclusivamente a la obra de artistas españoles que forman parte de la vanguardia contemporánea. En esta exposición muestran su obra 8 creadores, algunos nombres: Gerardo Custans, Dora García o Cristina Lucas. Grijalva aporta fotografía, un vídeo y documentación sobre un proyecto anterior realizado en Beijing, en China. Es un artista muy interesante que reflexiona entre los límites entre naciones y especialmente entre entornos creados por el hombre, artificiales y naturaleza. Grijalva estará en Arco y vamos a intentar entrevistarle para que nos cuente su experiencia israelí. Sí, sin ningún lugar a duda. Además, si va a esos lugares donde están este tipo de fronteras, Jerusalén es una ciudad donde están las fronteras entre tantas culturas, desde fronteras luego, que se van... Israel es un buen sitio si lo que te preocupa... Que no son visibles, porque sí. Uno no se da cuenta cuando pasa de un cuarto, de un barrio a otro. ¿No te das cuenta, tú crees? No del todo, en la arquitectura, en eso no. Empezás a ver otras vestimentas, otras cosas, pero no es una transición así abrupta. No. Y además es fabulosa. Desde luego, siempre vamos a estar de acuerdo en eso. Y también en que les esperamos mañana, no nos falten. Por supuesto.